Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para el sermón de esta tarde quisiera pedirles que por favor abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 38. Evangelio según San Juan, capítulo 18, desde el versículo 33 hasta el versículo 38. La palabra del Señor dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han traído a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, en este corto pasaje del Evangelio según San Lucas, nosotros estamos viendo muchas preguntas que hay en este diálogo en la cual está el Señor Jesucristo ahora. Pero yo quisiera que nos enfoquemos en una pregunta en especial. Y esta pregunta es precisamente el título de nuestro sermón para esta tarde. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Nosotros, hermanos, vivimos en una época que es conocida como posmodernismo. No sé si ustedes han escuchado ya esta palabra, posmodernismo. Si el modernismo dijo que el cristianismo no es verdad, el posmodernismo ha ido todavía más allá de todo, enseñando a esta generación que no existe la verdad. No existe tal cosa como la verdad. Eso es lo que enseña el posmodernismo. De ahí que nosotros podemos escuchar en nuestro quehacer diario que hoy se habla de la verdad de cada uno. Y es más, los que tenemos quizás un poco más de años y veíamos la televisión en blanco y negro, había un programa, me parece, de un periodista que se llamaba Bahía Tuesta, donde el periodista decía: la verdad de uno, la verdad de otro, la verdad verdadera. Y nosotros aún podemos oír en la televisión que el posmodernismo ha afectado nuestra sociedad y los periodistas dicen ahora: bueno, que venga fulano de tal para que nos cuente su verdad. Y luego que venga otra persona para tratar del mismo tema para que diga su verdad. Como si cada uno tuviese la verdad. Como si cada uno tuviese su verdad. O como si cada uno de nosotros fuese la verdad. Hermanos, nosotros podemos ver de que la verdad de cada cual debe ser tolerada también por el resto, aunque no compartamos la verdad que otros pueden estar proclamando. El posmodernismo lo que hace es derribar los fundamentos morales que han sido afirmados durante épocas. Por ejemplo, lo vemos claramente en lo que es la agenda homosexual que los gobiernos han adoptado como política de Estado, y la cual pues promueve la homosexualidad como algo que debe de ser aceptado. Esa es una clase de verdad. Pero esto no solamente, hermanos, es prácticamente impulsado e impuesto. Esta verdad es impulsada e impuesto, sino que
que cuando hay una persona que no acepta esa verdad, o cuando una persona se opone a esa verdad, inmediatamente es catalogado como alguien intolerante, alguien cavernícola y todavía como un delincuente, porque hay sociedades donde si no se acepta esta verdad, uno puede ir preso. Hoy en día se nos dice que si hay algo que deseamos hacer, si hay algo que yo deseo hacer y la conciencia no me lo reprime cuando yo lo hago, entonces está bien lo que nosotros o lo que yo haga. La consejería también se ha ido por ese lado, y aún la consejería cristiana dice, bueno, si esto que tú estás haciendo no te causa ningún agravio a tu conciencia, entonces puedes continuar haciéndolo, como si la conciencia fuese la que dicta la verdad. Entonces, la conciencia de cada uno viene a ser la verdad para esa persona. Y esa forma de hablar y aconsejar, hermanos, es muy peligrosa. Pero ese es el tiempo posmoderno. Esta forma de pensar posmoderna no solamente ha influenciado el mundo, sino también viene corroyendo los fundamentos morales de la iglesia en nuestros días. Claro que no en todas, pero en la mayoría que han adoptado pues este concepto posmodernista para lo que debe una iglesia creer y practicar. El posmodernismo se caracteriza por hacer un llamado al diálogo sin romper la unidad. Y esto, hermanos, es parte de lo que es este concepto ideológico que se conoce como posmodernismo. Es un llamado al diálogo, pero sin romper la unidad. La iglesia de hoy también llama al diálogo. Llama al diálogo para que cada iglesia diga su verdad en cuanto a la interpretación de la Escritura y en lo que corresponde acerca de cierta doctrina o práctica. Llama al diálogo sin condenar la verdad de cada uno. Llama al diálogo sin romper la armonía que debe tener la iglesia de todos los grupos que se identifican como iglesia del Señor. Cuando usted escucha, hermanos, que hay una iglesia que le dice que hay que respetar las opiniones, las interpretaciones de los demás, esa es una iglesia que ha adoptado el posmodernismo como una filosofía de vida, como una filosofía de fe, como algo que debe de ser practicado. Por lo tanto, contender por la fe no tiene cabida en el pensamiento posmoderno. El diálogo de la fe es mejor. También hay que decir que hay muchas iglesias que quieren construir sus propias confesiones, por ejemplo. Ellos quieren redactar su propia verdad, rechazando pues el legado de la iglesia durante muchos siglos. Ellos son los que dicen, no queremos confesiones, no queremos credos, sino que cada cual actúe según lo guía su propio entendimiento de la Biblia, o en algunos casos hasta la propia concupiscencia de la carne. No queremos credos. Cada uno dice de su propia interpretación de cada pasaje de las Sagradas Escrituras, dejando de lado lo que Dios habla por medio de ella. De tal manera que la interpretación es más valorada que la inspiración misma de la palabra de Dios. Eso es pensamiento posmodernista. Una conclusión adelantada, hermanos, de esta enseñanza, de esta predicación, es doble. Decir que el posmodernismo se opone a la fe dada una vez a los santos es una afirmación, es una conclusión a la que nosotros vamos a llegar. Y dos, que el posmodernismo es el caballo de Troya del diablo para alejar al pueblo de la verdad de las Escrituras. La Escritura es la verdad, hermanos. No tenemos otra verdad más que las Escrituras. Y las Escrituras tienen una sola forma de interpretación. Si la Escritura tuviese distintas maneras de interpretarse, entonces la verdad no existe. Porque la interpretación es la que se constituye como la verdad. Un mismo pasaje de la Escritura puede ser interpretado de una manera por el hermano, de otra forma por el hermano, de otra forma por el hermano, de otra forma por mí. Entonces, ¿saben qué? No existe la verdad. Usted se da cuenta del riesgo. Y a veces que nosotros, sin querer, hermanos,
estamos cayendo dentro de esta corriente postmodernista sin darnos cuenta. Cuando se nos quiere vender la idea de que la unidad está por encima de la doctrina, entonces eso, hermanos, es una corriente postmodernista. Es una corriente postmodernista. Es actuar como políticos, no como profetas. Usted se da cuenta de que el político puede tener diferencia de opiniones en un mismo tema, pero ellos hacen coaliciones en lo que están en un pensamiento común. Eso, hermanos, es posmodernismo también. Posmodernismo. ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta que hace Pilato a Cristo. Esa es la pregunta que nosotros vemos que la palabra de Dios también nos está haciendo a nosotros de alguna manera. ¿Qué es la verdad? En medio de esta pregunta vemos, hermanos, dos personajes de cada lado. La pregunta es ¿qué es la verdad? Pero por un lado vemos a una persona y por el otro lado vemos a otra persona. Primero vemos la persona que pregunta. Y después vemos a la persona a quien se le pregunta. Y lo primero que tenemos que ver a la luz de la palabra es ¿quién es la persona que pregunta? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es? Ya hemos estudiado nosotros la persona de Pilato en medio de un conflicto como gobernador de Judea en este momento en que se encontraba él en el juicio a Cristo. Él estaba en medio de un conflicto. Él estaba en medio de un problema cuando le entregaron al Señor Jesucristo. Este hombre que pregunta ¿qué es la verdad? Estaba en problemas. Por un lado tenía un problema con toda la muchedumbre que demandaba de manera violenta la muerte de un inocente. Imagínense usted los miles de judíos que estaban delante del pretorio haciendo un bullicio tremendo, demandando que se le mate al Cristo. Eso era un problema grande para él, porque él era el gobernador de Judea. Un problema político para él. Él estaba encargado de mantener la paz como político de todas las partes. Y estaba ahora en medio de una sublevación de un pueblo que estaba demandando que se mate a un hombre que él sabía que era inocente. Ese es un lado del problema. El otro lado era la presión que su gobernación se veía, ya que él tenía que rendirle cuenta de su gestión política a Tiberio. Tiberio fue un emperador romano que era un hombre que masacraba, era cruel, era despiadado. Él estaba en medio de un problema. Y en medio de ese problema él hace esa pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato era un hombre que no tenía, hermanos, ningún interés principal más que su persona, su carrera política y su gobierno. Ese fue el interés de Pilato cuando él hace esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y nosotros notamos y vemos por todo este contexto que finalmente a Pilato no le importaba una respuesta. A él no le interesaba saber qué es la verdad. Lo que él quería era salvar su pellejo de esa situación. La verdad no era importante para él. Salir de ese embrollo sí era importante. Si la verdad le hubiese importado a Pilato, no hubiera entregado a muerte a Cristo. Si la verdad le hubiera importado a Pilato, no hubiese entregado a muerte a un inocente. Por eso es que leemos en Mateo 27, 24, mire cómo dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Hermanos, ¿no tenía él el poder para absorber a Cristo? Sí lo tenía. Se daba cuenta que los argumentos que estaban llevando esos hombres religiosos delante de su tribunal era falso. Sí lo sabía, porque la Escritura misma dice de que Pilato sabía de que por envidia lo habían entregado a Cristo. Entonces Pilato tenía conocimiento de que ese era un juicio falso, que ese hombre que le habían traído era inocente. Ahora yo le pregunto, ¿a Pilato le importaba la verdad? No le importaba la verdad. ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilato. ¿Qué es la verdad?
Es lo que nosotros también nos preguntamos. A Pilato no le interesaba conocer la respuesta a esa pregunta, no le interesaba la verdad. Solamente él quería salirse con la suya. Hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ya hemos dicho que este tiempo posmoderno, cada cual tiene su propia verdad. Que no es otra cosa que decir que la mentira abunda. La mentira abunda. Cuando cada persona tiene su propia verdad, significa la mentira abunda. No existe verdad. No hay, no está. Y la mentira abunda, ¿por qué? Porque Satanás está haciendo su obra. Satanás está haciendo su obra entre aquellos que están bajo su poder. Como dice la Escritura en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira gobierna en los corazones y las bocas de aquellos cuyo padre es el diablo. Y una manera de gobernar de esa forma que el diablo tiene ha sido a través de esta filosofía, esta corriente posmodernista. Cada cual tiene su verdad. Suena bonito. Suena interesante. Miren, yo tengo mi propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Todos hablamos verdad. Todos tenemos que tener armonía. Mentira. Lo que nosotros tenemos es mentira, mentira, mentira y mentira. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y si lo que nosotros decimos que es verdad no está aquí, pues es mentira. La mentira pues es la que gobierna en los que son del diablo. Y como dijo el Señor, ahí mismo en ese pasaje que hemos leído, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es lo que le dice el Señor a Pilato en ese pasaje que hemos leído nosotros. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y habla verdad también con su prójimo. Hay muchos proverbios en la Escritura que nosotros podríamos citar para demostrar que la Escritura habla que un creyente dice verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad? Esta pregunta podemos responderla desde diferentes ángulos, pero espirituales. Ángulos espirituales. Porque la verdad a la que el Señor se está refiriendo ahora es una verdad espiritual. No es la verdad terrenal. No existe verdad terrenal. Lo que existe es mentiras y mentiras y mentiras. Nosotros vivimos en un mundo lleno de mentiras. Esto no es el cielo. Estamos en territorio del enemigo, como me decía a mí un hermano ayer. Estamos en territorio del enemigo. Y el enemigo reina. El príncipe de la potestad del aire reina sobre los que son de él, que son muchos. El padre de mentira reina, gobierna, se le ha permitido tener el control ahora. No es una verdad terrenal la que el Señor va a hablar, ni tampoco es la verdad de la falsa ciencia. Porque la falsa ciencia también tiene su verdad. Y ahí nosotros vemos pues de que se niega la creación y se habla de evolución. Es una mentira diabólica. Sino que es la verdad enseñada por Dios en su palabra, que es la Biblia. Es la verdad que Cristo cumplió en su vida durante su ministerio terrenal. Es la verdad que declara, fíjense, el carácter, el pensamiento y la voluntad de Dios. El carácter, el pensamiento y la voluntad de Dios. Podemos ver que esas son las características de la verdad. Cuando alguien nos dice, ¿qué es la verdad? Tenemos que hablar de las características de la verdad. Y la primera característica de la verdad es que es pura. La verdad es pura. Siendo que Dios es un espíritu puro, eso lo sabemos nosotros, Dios es un espíritu puro, y que la Biblia revela su persona, o sea, revela este espíritu puro, revela el pensamiento de este espíritu puro, revela la voluntad de este espíritu puro. Entonces esta verdad revelada es pura. La verdad es pura como el Dios que la inspiró.
Salmos 12:6, por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas dice: las palabras del Señor son palabras puras, palabras limpias, dice Reina Valera 60. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra, la ama tu siervo. Hermanos, si la palabra de Dios es pura, si la palabra de Dios es pura, entonces ¿por qué algunos la usan para promover impurezas? ¿Cómo es que algunos pueden promover, por ejemplo, el consumo de licor usando esta palabra pura? ¿Cómo es que algunos podrían promover el consumo de tabaco, el consumo de marihuana, como nosotros vemos, usando esta palabra pura? ¿Cómo es que algunos pueden promover lo profano del mundo, la amistad con el mundo profano, usando una palabra que es pura? Esto nos ayuda a nosotros, primeramente, para ver qué predicación es bíblica, qué predicación es conforme a la verdad. Y esa verdad es pura. Por lo tanto, cualquier predicación que conduzca a la impureza no puede ser una palabra bíblica, no puede ser una predicación bíblica. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a otra característica espiritual de la verdad. Ya hemos visto que esta verdad es pura. Y esta otra característica es también igualmente de importante como la primera. Y es que tenemos que hablar ahora también del poder de la verdad. El poder de la verdad. Hablando de los judíos, mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 20 al 23. Romanos capítulo 2, del 20 al 23. La escritura dice: instructor de los indoctos, maestro de niños. Aquí está hablando de los judíos, ¿eh? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y mire cómo continúa diciendo: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, aquí el apóstol primero nos está poniendo en nuestro pensamiento de que el judío tenía en la ley o en el Antiguo Testamento la forma de la ciencia, la forma del conocimiento y de la verdad. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que alguien que tiene la verdad podía vivir de la forma como es que después el apóstol dice? ¿Cómo es que el que tiene la verdad podía hurtar? ¿Cómo es que aquel que tenía la verdad podía adulterar? ¿Cómo aquel que tiene la verdad puede cometer sacrilegio? ¿Cómo aquel que tiene la verdad con infracción de la ley deshonra a Dios? Hermanos, si la fuente es pura, si la verdad es pura, ¿cómo pueden vivir suciamente aquellos que la escuchan? ¿Cómo? Si la palabra de Dios es pura, ¿cómo es que aquel que la escucha no vive en pureza? ¿Cómo aquel que la predica no vive en pureza? Hermanos, esa es la vida de aquel que tiene la verdad en su mente, pero no la tiene en el corazón. Si la palabra de Dios es viva y pura, entonces no puede producir obras muertas y corrompidas. Lo cierto es que el poder de la verdad que nosotros estamos hablando ahora es el resultado de la acción del Espíritu Santo en el corazón y la vida de los que son creyentes verdaderos. Y hay un texto bíblico, hermanos, que prueba lo que yo les estoy diciendo ahora. Abra la escritura en Juan 16, versículo 13.
Juan 16:13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, o sea, el Espíritu Santo, te va a guiar, te va a conducir, te va a mover. ¿Hacia dónde? Hacia toda la verdad. Hermanos, estamos hablando aquí de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder, según este versículo, para conducir a toda verdad. El Espíritu Santo tiene el poder para conducir a un salvado hacia toda verdad. Hermanos, y si la verdad es pura, como ya hemos visto, entonces el Espíritu Santo conduce a los redimidos, ¿hacia dónde? Hacia la pureza. Eso es lo que dice este versículo. El Espíritu Santo te va a conducir a ti hacia una vida pura. No estamos hablando sin pecado, ya lo sabemos, pero entendemos que es una pureza de vida. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra experiencia con respecto a la verdad que escuchamos o leemos en la Biblia? ¿Cuál es nuestra experiencia como creyentes? ¿Tenemos la verdad guardada en nuestras mentes? ¿O tenemos la verdad guardada en nuestros corazones? La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla del efecto de la verdad predicada y aplicada por el Espíritu Santo a los corazones de los escogidos. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, aquí el apóstol nos enseña de que la palabra pura que es predicada en su pureza, a unos les llega en palabras solamente. A otros les llega en poder, en el Espíritu Santo. Al que le llega en palabras, ¿será creyente? Al que le llega solamente a su intelecto, ¿será creyente? Pero hay un grupo a quienes le llega esta palabra pura en poder. Al creyente le llega en poder, le llega a su corazón, impacta su vida. En Primera de Tesalonicenses también, mire cómo es que dice Pablo acerca de esta palabra pura predicada, capítulo 2, versículo 13. Y estamos, hermanos, y tenemos que recordar que estamos hablando del poder de la verdad. El poder de la verdad, esta característica. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto quiere decir de que cuando la palabra de Dios no actúa en la persona, es porque no es creyente. La palabra de Dios actúa, tiene poder en el creyente. La palabra de Dios no actúa, no aplica ningún poder en el incrédulo. Puede llenar su intelecto, puede conocer la doctrina, puede escuchar de Dios, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su juicio. Pero si lo tiene aquí, esa palabra no actúa en la persona. Actuar en la persona, hermanos, implica un caminar distinto, una forma de vida, implica hábitos. Si la palabra de verdad no actúa en nosotros, si la palabra de verdad no actúa en nosotros, entonces nuestra religión es una mentira. Es una mentira que nos terminará llevando al infierno. La verdad predicada y aplicada por el Espíritu Santo revela al hombre el carácter del Dios santo y verdadero,
revelará al hombre que la paga del pecado es muerte eterna. Eso es lo que hace el poder de la verdad. El Espíritu Santo que nos conduce a nosotros a toda verdad. Hermanos, ¿cuál es el efecto en el hombre de esta verdad espiritual? ¿Cuál es el efecto? ¿Se da cuenta que la verdad produce, hermanos, frutos de justicia en el hombre redimido, en aquel que tiene los ojos abiertos? Fruto redimido. Fruto en el redimido. Fruto a 30, a 60, a 100%. Es lo que hace el poder de la verdad que actúa en el creyente. Acuérdense, hermanos, este es otro principio de la verdad. Esta es otra característica de la verdad. Es pura, pero tiene poder. Tiene poder. Y a veces nosotros nos planteamos la pregunta y decimos, bueno, ¿tendrá libre albedrío el hombre después que ha sido redimido por la sangre del Cordero? O sea, el Cordero a mí me salva del pecado, me salva del infierno. Bueno, del infierno. Y ahora yo puedo vivir como quiero. Ya soy salvo. Puedo vivir como yo quiero. No. Romanos 6 dice que antes éramos esclavos del pecado, esclavos de la injusticia, y ahora nosotros somos esclavos de la justicia. Y somos esclavos de la justicia porque el poder de Dios actúa en nosotros. La verdad actúa en nosotros. Y esto, hermano, nos lleva a otro efecto de la verdad en el creyente genuino. Y ese otro efecto de la verdad es la libertad. Es la libertad. Y ahí en Juan escribe mucho de la verdad. En sus cartas también habla de la verdad. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra del Señor dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Hoy en día es muy común ver las muchas conversaciones dentro de las iglesias acerca de enseñanzas bíblicas. Hoy día se platica mucho de temas doctrinales que son profundos. Son muy profundos, hermanos. Pero en la mayoría de los casos podemos observar profesantes que aún evidencian esclavitud del pecado y sometimiento al mundo en sus vidas. Nosotros podemos observar eso, hermanos. A veces a mí me ha sorprendido mucho encontrarme con creyentes, ¿no?, que andan con sus tomos de teología sistemática y comienzan a hablar del supralapsarianismo, el infralapsarianismo, la unión hipostática y todo. Pero luego los vemos envueltos en las cosas del mundo. Hablan como el mundo. Caminan como el mundo. Les gusta lo que al mundo le gusta. Tienen una plática muy alta teológicamente, pero sus vidas, hermanos, demuestra que son esclavos. Conocen la verdad de la teología, pero todavía su vida es esclava del pecado y tiene placer por el mundo. Hermanos, nosotros vemos acá que la palabra del Señor es verdad. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y cuando leemos aquí en esta escritura que la verdad nos hace libres, a los discípulos que verdaderamente han creído en Él, como dice Cristo, pues la verdad nos hace libres. Nos liberta la verdad. Con ese poder que tiene también nos da libertad, hermanos. El Salmo 142, 7, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: saca mi alma de la prisión. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Saca mi alma de la prisión. Dame libertad. Hermanos, no hay ninguna manera de que un hombre pueda ser libre a no ser que sea por medio de la verdad del Evangelio y la verdad aplicada. Esa verdad que santifica al hombre.
Lo que sucede es que en aquellas congregaciones que yo les comento, donde existe un alto nivel de conversación teológica, se habla del contenido del Evangelio, se habla del contenido, cómo es que Dios salva a un pecador, cómo es que es el carácter de Dios, sin que haya experimentado ese poder del Evangelio. Por eso es que la Escritura dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios no se manifiesta porque hay una conversación teológica elevada. El reino de Dios se manifiesta cuando en una iglesia los miembros de esa congregación, hermanos, viven en el poder del Evangelio. Viven en el poder de la verdad. Viven en el poder del Espíritu Santo. Esa verdad guardada en el corazón y aplicada por el Espíritu Santo a la vida de quien la posee. Por eso es que nosotros decimos de que la verdad también tiene poder santificador. La verdad tiene poder santificador. Juan 17, versículos del 17 al 19. Y dice la Escritura, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, la verdad tiene poder santificador. Por ello, un creyente genuino en quien llega el poder de la verdad se separa del mundo. ¿Se acuerda que nosotros habíamos estado comentándole a usted acerca de esas conversaciones muy altas, pero que la vida de estos hombres que hablan de esa manera reflejaba esclavitud del pecado, esclavitud del mundo? Pues hermanos, un creyente genuino en quien llega el poder de la verdad se separa del mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nosotros somos libertados del poder del pecado. Es verdad, hay un pecado remanente, pero no hay un pecado dominante. Ya no como antes. La misericordia de Dios se ha manifestado por medio de esa verdad. Entonces, hermanos, si es que el poder santificador, porque santo significa eso. Santo significa separado. Separado del pecado y separado del mundo. Eso está en cualquier diccionario de teología, de cualquier denominación que usted quiera. Santo significa cortado, separado. Es como cuando la esposa, por ejemplo, corta la cebolla y con el cuchillo, ¿qué hace? Separa. Corta, separa. Corta, separa. Eso significa santo. Cortado, apartado, separado del mundo y del pecado. Entonces, si esto es así, ¿cómo podemos decir que hemos vencido al mundo? ¿Cómo podemos decir que hemos vencido al mundo si no nos hemos separado de él? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir eso? Hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vemos que la palabra de Dios nos enseña que la verdad en su poder no deja al creyente verdadero sin ley. La verdad no deja al creyente verdadero sin ley, andando carnal y mundanamente. No lo deja con el nombre de uno que vive, pero que en realidad está muerto. ¿Qué es la verdad? Por eso es que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿ha sido afectada mi vida por la verdad? ¿He sido afectado yo por la verdad? Debemos poner, hermanos, nuestra vida en un plato de la balanza y la verdad en el otro plato de la balanza. Y si hacemos eso, ¿cómo sería eso? Si es que tuviéramos una balanza imaginaria, imagínense usted ahí en su mente. Nos ponemos en un plato, porque hay dos platos, ¿verdad?, en la balanza. Nos ponemos nosotros, nuestra vida, en un plato. Y en el otro plato ponemos la palabra de Dios. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué diría esa balanza?
Porque esa es la única manera de medir la verdad en nuestra vida. Miren, hay un pasaje, hermanos, que está en Daniel, capítulo 5, versículo 27. Ahora que estamos hablando de ese ejercicio intelectual, espiritual, de poner nuestra vida como cristianos en una balanza y poner la verdad, la palabra de Dios, en el otro plato. Dice Daniel 5:27, yo creo que usted sabe cuál es este pasaje ya. La palabra de Dios dice, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Y qué significa ser hallado falto? ¿Qué significa ser hallado falto? Bueno, yo he traído un comentario, hermanos, el comentario de John Gill, es un predicador del siglo XVIII. Él dice, ser hallado falto es ser hallado como oro adulterado, como plata reprobada, como moneda mala, como una piedra preciosa falsa. Es ser hallado como un hombre sin valor, como un príncipe malvado, a quien le faltan las calificaciones necesarias de sabiduría, bondad, misericordia, verdad y justicia. Es tremendo, hermanos. ¿Qué es la verdad? Hemos visto la verdad, la pureza de la verdad, el poder de la verdad, el poder libertador de la verdad. ¿Cuál es el resultado de la verdad en un plato de la balanza y nuestra vida en el otro? Hermanos, por medio de esta predicación nosotros ya sabemos qué es la verdad. Ya sabemos cuál es el poder de la verdad según lo que las sagradas escrituras mismas nos lo revelan. No debemos decir nunca, esta es mi verdad. Y de que hay otra interpretación, otra verdad distinta a lo que yo he predicado ahora. Nadie puede decir, esa es la verdad de ese predicador. Yo tengo mi propia verdad de la verdad. Ese hombre que ha predicado esta tarde, él tiene su propia verdad de la verdad. Yo tengo mi propia. No, hermanos. Hemos abierto la Escritura para que la Escritura nos hable hoy y nos diga qué es la verdad, los efectos de la verdad y con qué propósito. Hermanos, con el propósito de examinarnos nosotros mismos. ¿Nos importa realmente qué es la verdad? Es importante, hermanos. Es importante. Por eso yo le animo a poner esta doctrina bíblica en un plato de la balanza, porque yo también hago eso. Y su vida en el otro. ¿Cómo está usted? Bueno, es posible que en este ejercicio espiritual usted diga, bueno, soy hallado falto. Bueno, recuerde usted que mientras hay vida, mientras usted tiene vida, podemos buscar al Señor por su misericordia. ¿Cómo es esa verdad? ¿Actúa en su vida? No, no actúa en mi vida. Entonces usted es hallado falto. Pero ahí está el Evangelio. Allí está la promesa del Señor Jesús. Usted se hace el examen con la verdad. Y hablando verdad le dice, Señor, yo soy hallado falto. Pero ahí está la promesa del Señor que dice que podemos buscarle. Y Él puede ser hallado si le buscamos de todo corazón. Hermanos, en tiempos posmodernos como en el que nosotros vivimos, es preciso que nosotros nos hagamos ese examen espiritual en nuestras vidas, todos los que estamos aquí. Ese examen íntimo de Dios con nosotros. Y si acaso somos hallados faltos, pues, hermano, busque a Cristo.
Acérquese a Él en arrepentimiento y fe y dígale: Señor, soy pecador, necesito tu misericordia, Señor, sálvame, sálvame. Eso es algo que usted tiene que hacer con el Señor, hermano. Y si acaso usted no es hallado falto, pues gloria a Dios, porque la verdad actúa en su poder en aquellos que verdaderamente han sido salvados por la sangre del Cordero. Que esta meditación que nosotros hemos tenido acerca de la verdad nos conduzca pues al autoexamen, que nos conduzca al agradecimiento a Dios por las gracias recibidas, o que nos conduzca también al temor santo, rogando al Espíritu Santo que produzca en nosotros esa convicción de pecado que es necesaria para la conversión. Que demos la espalda al pecado y al mundo con la ayuda de ese mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Vamos a orar.